Buenos días, amada iglesia. La paz de Dios es con ustedes. Esperemos que estén buscando de la palabra. La palabra es Jesucristo y Él sigue haciendo cosas cuando se lee la palabra. Esperemos que estén buscando del Espíritu Santo, estén siendo guiados cada uno por el Espíritu Santo conforme a su propósito. Hoy en este día queremos ver el significado de lo que es la palabra júbilo, porque es una de las palabras que aparece en la Biblia. ¿Qué es el júbilo? Bueno, en un diccionario secular, ¿verdad? Júbilo viene a ser el gozo, viene a ser alegría, pero un gozo o una alegría intensa que se hace manifiesta, ¿verdad? Que es muy evidente, ¿sí? Que es muy evidente, que se percibe muy fácilmente por cualquier persona, ¿sí? Cuando alguien está en ese gozo, en ese júbilo, ¿verdad? En esa alegría, es fácil que el resto de la gente se dé cuenta, es fácil que el resto de la gente se aperciba de lo que hay en aquella persona, ¿sí? Y tenemos como sinónimos alboroto, alegría, regocijo, aclamar a alguien con gritos de júbilo. Ahora, ¿por qué puede estar alguien o por qué? Generalmente cuando se dice júbilo, ¿verdad? Se refiere como a una gran cantidad de gente, a una muchedumbre, ¿verdad? Sin que, sin que se descarte a una persona de manera individual. Porque está asociado, ¿verdad?, a gritos, a aclamar, ¿verdad? Y es algo como que se contagia, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha gente y alguien empieza a gritar en alegría, en gozo, pues empieza a contagiarse a la demás gente. Y aquí contagio tiene que ser por el Espíritu Santo. Tiene que ser por el Espíritu Santo que empieza a obrar en el resto de las vidas, ¿verdad? Que están en ese momento reunidas, ¿sí? Entonces, júbilo es un exceso, ¿verdad? O es algo evidente de gozo, de alegría, evidente a las personas, ¿verdad? Que están observando a aquella persona con gozo, con alegría, ¿verdad? Con júbilo. Entonces, ese sería en el diccionario secular, ¿no? Ahora, lo que nos dice el diccionario, no, lo que nos dice la Strong, por ejemplo, aquí del hebreo 8643, es terúa, dice clamor, es decir, aclamación. O sea, aclamación ya es cuando es una multitud de gente, ¿verdad? Dice de alegría o gritos de batalla, específicamente clarinada, toque de trompeta como alarma. Entonces, esta es una algarabía. Está implícito, ¿verdad?, que hay instrumentos, que hay sonidos, que estos sonidos son tanto de las personas que están expresando este júbilo, ¿verdad?, como de los mismos instrumentos, ¿sí? Hay sonidos, ¿sí? Dice sonar, tocar, etcétera. Y nos dice al respecto, Números 23, 21, dice, vamos a leer desde el 20, dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí está refiriendo en el caso, en el tiempo en que Balac, ¿verdad?, mandó a llamar a Balaam para que maldijeran al pueblo de Israel. Pero como Dios había dicho y lo había llamado como un pueblo bendito, pues aquí Balaam no podía, aunque quería, no podía maldecirlo, porque quien había declarado bendición sobre ese pueblo, ¿verdad?, sobre Israel, pues era Dios. Entonces dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Adonai, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. ¿Sí? Entonces, aquí había júbilo, ¿verdad?, de rey en Israel. ¿Sí? Nos dice el primer libro de Samuel 4, 5, 6, dice,
Aconteció que cuando el arca del pacto de Adonai llegó al campamento, todo Israel gritó con gran voz, con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de tan gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Adonai había sido traída al campamento. Yo realmente esto me imagino que el arca realmente, ¿verdad? Porque ya estaba ahí la presencia de Dios, la presencia de la gloria de Dios, ¿verdad? Pues esto realmente los tocaba, ¿verdad? Y esto los hacía que estuvieran en gozo, en alegría, en júbilo, ¿verdad? Como todo un pueblo, ¿verdad? Aclamando, ¿verdad? Con voces con gritos, ¿verdad? Con cánticos, con sonido de trompeta, ¿verdad? Aclamando a Dios, ¿sí? Y entonces esto era tan fuerte porque era realmente todo el pueblo de Israel haciéndolo, que llegó realmente ese sonido, ¿verdad? Hasta el campamento de los filisteos, dice. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de tan gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Adonai había sido traída al campamento. ¿Y por qué hicieron todo esto, todo este júbilo? ¿Por qué lo manifestaron? Pues porque obviamente, ¿verdad? Ellos ya habían conocido, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Cuando hizo sus milagros, cuando mandó las plagas para liberarlos, cuando abrió el mar rojo, ¿verdad? Cuando les hizo descender del cielo maná. O sea, ellos ya tenían evidencias del poder de Dios, de cómo los guió con la nube, ¿verdad? De día y como fuego en la noche. Entonces, ellos ya sabían, que el arca, ¿verdad? Era la presencia de la gloria del Dios Todopoderoso ahí. Y que entonces los estaba respaldando, que era su presencia ahí y que no los iba a dejar. Entonces, pues obviamente que ellos se llenaban de júbilo, de gozo, ¿verdad? Y que esto llegó realmente a los oídos de los filisteos. Nos dice el segundo libro de Samuel 6:15, vamos a leer del 14, dice: y David danzaba con toda fuerza delante de Adonai, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Adonai con júbilo. Entonces, siempre que fue movida el arca, aunque el arca la llevaban los sacerdotes, pero obviamente el pueblo iba detrás, ¿verdad? Y también aquí está implicando que aunque iba con sonidos, ¿verdad? De trompeta, con gritos, ¿verdad? Con aplausos, pues iban también danzando, ¿sí? Entonces dice con júbilo y sonido de trompeta. Dice: cuando el arca de Adonai llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba, o sea, iba danzando David, iba saltando, ¿verdad? Y danzaba, ¿verdad? Delante de Adonai, y le menospreció en su corazón. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Aquí está implicando gritos, alegría, está implicando danza, sonidos, ¿verdad? De trompeta, sonidos con la boca, ¿verdad? Entonces es una aclamación, ¿verdad? Que se da, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso con alegría, con gritos, con gozo, ¿verdad? Con trompeta, con sonidos, ¿sí? Nos dice el primer libro de Crónicas 15:28, y en realidad, vamos a leer desde el 27, y en realidad, por ejemplo, en las congregaciones, pues hay shofaristas, hay ministerio de artes, ¿verdad? Hay ministerio de alabanza. Entonces, vemos que ahí, como está toda la congregación, todos estamos reunidos, estamos realmente aclamando y estamos realmente en júbilo, ¿verdad? Aclamando al Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, primer libro de Crónicas 15, vamos a leer desde el 27, dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Kenanías era maestro del canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Adonai con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, o sea, está implicando además instrumentos, ¿verdad? Y címbalos y al son del salterio y arpas, ¿sí? Entonces aquí está implicando ya, ¿verdad?
pues una congregación, así como lo hacemos realmente cada uno, ¿verdad? En nuestras congregaciones vemos que está realmente el grupo de alabanza, ¿verdad? Y que entonces esto se está realmente aclamando en gozo, en alegría, ¿verdad? En júbilo, con instrumento, con sonido, ¿verdad? Etcétera, con instrumentos. Sí, dice, pero cuando el arca del pacto de Adonai llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y menospreció en su corazón. Entonces vemos que ahorita esto es mucho más claro, ¿verdad? En las congregaciones, ¿verdad? Déjenme quitar aquí esto. No sé cómo quitar, bueno, ok. Entonces, esto se ve, ¿verdad? En las congregaciones. ¿Por qué? Porque la gente está cantando, alabando, utilizando sus manos, su boca, hay sonidos, ¿verdad? Hay danza. Entonces, estamos realmente aclamando en júbilo al Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos santos. El segundo libro de Crónicas 15:14, vamos a leer desde el 13, y que cualquiera que no buscare a Adonai, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Adonai con gran voz y júbilo al son de trompeta y de bocina. Todos los que de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos y les dio Adonai paz por todas partes. Vamos a leer Esdras 3, el versículo 11 y el 13. Pues bueno, del 11 al 13, ¿no? Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Adonai, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Adonai, porque se echaban los cimientos de la casa de Adonai. Entonces estaban realmente con júbilo, ¿verdad? Dice, con gran júbilo, y estaban cantando y estaban alabando porque estaban realmente poniendo los cimientos de la casa de Dios, ¿verdad? Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa, de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces, fíjate, unos llorando, ¿verdad? Pues de alegría, de agradecimiento, ¿verdad? De lo que están viendo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Entonces, unos llorando de alegría, de agradecimiento, ¿verdad? Mientras otros daban grandes gritos de alegría. Entonces, fíjate bien, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, ¿no? Entonces, imagínate unos llorando de alegría, ¿verdad? Es así como que está la alabanza, está la presencia del Señor, ¿verdad? Y unos están danzando, cantando, otros con las manos, ¿verdad? Y otros llorando, pero de agradecimiento, ¿verdad? De que fue contestada su petición de oración, ¿verdad? De que el Señor los ha salvado, ¿verdad? De que están siendo tocados por la presencia del Señor, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, porque yo esto lo veo como que es un tejido, ¿verdad? El llanto, el lloro de gozo, de alegría, de agradecimiento, ¿verdad? Por lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y el júbilo del resto del pueblo, ¿verdad? Entonces es un tejido, pero todo está implícito el júbilo. No es un lloro de lamento. Nos dice Job 8:21, vamos a leer desde el 20. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Entonces, de palabras de exaltación, ¿verdad? De alegría, de gozo hacia Dios, ¿verdad? Dice, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Job 33:26 dice, orará a Dios y éste le amará.
y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Entonces la justicia de Dios, ¿verdad? Dios nos restaura con su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Salmo 27, 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Entonces hay sacrificios de júbilo, ¿verdad? Cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Dice Salmo 33, 3, alegraos, oh justos, en Adonai, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, quiere decir que en una congregación, ¿verdad? Puede haber mucha alabanza, pero solamente, ¿verdad? La alabanza de los íntegros, ¿verdad? La alabanza de los justos, la alabanza de los que se están santificando es la que toca el corazón de Dios para que fluya poder, ¿sí? Entonces, no consideres o no creas que todos los que están en una congregación, ¿verdad? Son justos, o sea, son justos por el que habita en ellos, pero quizá ellos no estén viviendo haciendo justicia. Son santos porque Jesucristo habita en ellos, ¿verdad? Pero no se están guardando quizá ellos en santidad, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Lo que queremos decir es de que, nuevamente leamos, dice, alegraos, oh justos, en Adonai, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, en los íntegros, en los justos, en los que se están santificando, en los que están obedeciendo, dice que es hermosa la alabanza, porque eso es lo que realmente va a subir a la presencia de Dios, ¿sí? El resto de los que no están viviendo justicia, ni se están obedeciendo, ni están santificando, pues están solamente cantando, ¿sí? No están en júbilo, ¿sí? Y entonces esa alabanza que está saliendo de su boca no está subiendo a la presencia de Dios. Está subiendo a la presencia de Dios, ¿verdad? Esa alabanza de los justos, de los íntegros, de los que se están santificando, de los que están obedeciendo, de los que están perdonando, de los que están amando, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice, aclamad a Adonai con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Entonces, cuando la persona es íntegra, justa, está santificando, realmente ese cántico nuevo va a salir de la profundidad del corazón, pero por el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Adonai y toda su obra es hecha con fidelidad, ¿sí? Salmo 47, 5. Pues fíjate, vamos a leer todo el Salmo 47. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Adonai, el Altísimo, es temible. Dice, aclamar a Dios con voz de júbilo, ¿sí? Cuando una persona está sumamente alegre, sumamente gozosa, ¿qué es lo que sale de la boca de esa persona? Bendiciones, ¿verdad? Honra, alabanza al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Reconociendo su fama, su reputación, ¿sí? ¿Sí? Del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque estás reconociendo, ¿verdad? Que Él es el Creador y que Él ha traído la sanidad y Él que ha traído la salvación, ¿verdad? Y que Él ha hecho en tu vida y aún en cuanto estés en la prueba, tú sabes, ¿verdad? Que es Dios el que te está fortaleciendo y el que te llevará a salir de esa prueba victorioso, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, pueblos todos, batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Adonai, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Adonai con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es Rey con R mayúscula,
en toda la tierra. Cantad con inteligencia. Aquí está implicando cantar con inteligencia, es como una persona, o sea, Jesucristo fue inteligente porque no pecó. Una persona, ¿verdad? Sin pecado, una persona santificada, una persona, ¿verdad? Que esa inteligencia no la va a gastar en lo malo, en la maldad, ¿verdad? Sino que la va a utilizar, ¿verdad? A mantener activa en lo que es lo bien y lo bueno, ¿sí? Entonces dice, porque Dios es rey con R mayúscula de toda la tierra, cantar con inteligencia, ¿sí? Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios, de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Salmo 105, 43, vamos a leer del 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos, o sea, todo el pueblo de Israel fue escogido por Dios, ¿eh? Entonces el pueblo de Israel, después de tantos años de esclavitud, salió con gozo. Y ese gozo fue por haber visto el poder, la mano poderosa de Dios a favor de ellos, ¿sí? Les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aquí otro significado para júbilo es del hebreo 7321, que es ruá, que es raíz primaria. Dice arruinar, específicamente por romper, dice gritar, alarma o gozo, por alarma o gozo, aclamar, alzar la voz, regocijar, sonar, sonido. Son varios los significados. Y nos dice segundo libro de Crónicas, dice, y he aquí, Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Adonai, el Dios de vuestros padres, porque no prosperarás. Pues no, quien se mantiene, ¿verdad?, peleando con Dios, pues no va a prosperar, porque Él es el que de Él proviene la bendición. Lo que tú tienes proviene de Dios, ¿sí? Entonces, pues no debemos de pelearnos con el Dios Todopoderoso y seguramente, ¿verdad? Muchos como yo, ¿verdad? Antes de venir a Cristo estábamos peleados con Dios, ¿verdad? Y generalmente así pasa porque la gente, cualquier circunstancia que experimenta, que pasa, que no esperaba, que es sorpresiva, ¿verdad? Le echa la culpa a Dios. Y mucha gente, aún estando en Cristo, cuando suceden estas cosas inesperadas, sorpresivas, se aparta de Dios, diciendo, sin entender por qué a mí, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Ok. Salmo 47:1, pueblos todos, batid las manos, aclamad, ¿verdad? Es decir, la aprobación a Dios, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Adonai, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Salmo 65:13. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de granos. Dan voces de júbilo aún y aún cantan. Entonces, mira, aquí pues está muy bonito este versículo. Dice, se visten de manadas los llanos. Se está refiriendo a animales, ¿verdad? Y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún claman. Entonces aquí es cómo se llenan los valles, ¿verdad? De grano, ¿verdad? De cosecha, ¿verdad? Y esto es como que a Dios, te decía yo que el júbilo, ¿verdad? Es cuando en muchedumbre, ¿verdad? En multitud, ¿verdad? Se aclama, se está aprobando, ¿verdad? Con entusiasmo al Dios Todopoderoso. En muchedumbre, ¿sí? Entonces, aquí cuando dice que
se visten de manada los llanos, pues como si fuera pues muchedumbre, pero de manadas, ¿sí? Y aquí los valles se cubren de granos, pues es igual, multitud, ¿verdad? Está lleno, parvadas, ¿verdad? Entonces, es en esta multitud, ¿verdad? Cuando está diciendo, está atribuyendo que en esta multitud todo es júbilo, ¿verdad? Y es júbilo para el Dios Todopoderoso, aclamando al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Dice Salmo 81:1, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en nuestra luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces, aquí, pues obviamente que los sonidos salen de los instrumentos, ¿verdad? Pero la naturaleza del sonido va a depender de quién lo está tocando, ¿sí? Entonces, entendemos con esto que los grupos, en este caso de alabanza, deben de estar santificados para que cuando toquen un instrumento y ese sonido salga, sea de cuerda, sea arpa, sea salterio, ¿verdad? Sea cualquier instrumento, ¿verdad? Pues van a salir sonidos santificados, ¿verdad? Que van a llegar a la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces ahí sí se le estará alabando, ¿verdad? Con salterio, con arpa, con instrumentos, ¿sí? Si no solamente se vuelven sonidos, ¿sí? Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Adonai, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Adonai es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, es aclamar, ¿verdad? Con cánticos, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿verdad? Porque estás obedeciendo, porque te estás santificando. Entonces, en ese sentido, si no solamente, pues estás cantando, ¿sí? Y no lo estás aclamando, ¿sí? Es decir, no le estás dando aprobación, no le estás haciendo con entusiasmo, ¿verdad? Hacia Dios. Isaías 44:23 dice, cantad loores, oh cielos, porque Adonai lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpir montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Adonai redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces, fíjate, aquí está hablando, ¿verdad? Cantad loores, oh cielos, porque Adonai lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpir montes en alabanza, porque bosques y todo árbol que en él está, porque Adonai redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces realmente todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Tiene que realmente alabar al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dice prorrumpir montes en alabanza, bosques, ¿sí? Las mismas profundidades, o sea, todo lo creado, ¿verdad? Tiene que alabar, tiene que cantar en júbilo al Dios Todopoderoso, porque Dios no hizo una sola cosa, hizo multitud de montes, multitud de campos, multitud de árboles, ¿verdad? Multitud de profundidades, ¿verdad? Y entonces, en toda esa multitud, ¿verdad? Dios tiene que ser aclamado, ¿verdad? En júbilo, ¿sí? Sofonías 3:14. Cantad, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Sí? Aquí otro significado, ¿verdad? Es del hebreo 7442, que es ranán, que es raíz primaria, que es crujir o emitir un sonido estridente. Esto está implicando un sonido agudo, ¿verdad? Desapacible, chirriante, ¿verdad? Un sonido que es llamativo, ¿verdad? Que llama la atención, ¿verdad? Ok. Estos sonidos estridentes, agudos, ¿verdad?
lo que va a pasar es que van a llamar la atención y va a producir una impresión en quien los escucha, una impresión fuerte, ¿sí? Implica también, ¿verdad? Bueno, gritar, alegrar, alegría, cantar, clamar, gozo, gritar, etcétera, ¿sí? Nos dice Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Adonai, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, ¿sí? Entonces nos está diciendo, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Entonces es algo por lo cual nosotros tenemos que permanecer en júbilo porque Dios nos defiende, ¿sí? Ahora, Dios va a defender cuando la gente está en su camino, porque Dios es fiel a su palabra. Pero si tú te vas por el camino de la brujería, si tú te vas por el camino de la hechicería, si tú te vas por el camino del adulterio, si tú te vas por el camino de la mentira, bueno, pues no estás entonces en el camino de Dios, ¿sí? Entonces, Él va a defender, ¿verdad?, a aquellos que confían. Y cuando estás confiado es porque estás tú realmente, ¿verdad?, guardándote en santidad, en obediencia, y entonces el Señor te va a defender. ¿Sí? Es decir, vas a estar cumpliendo con lo que Dios manda, ¿sí? Si tú estás creyendo, el creer te lleva a obedecer. Salmo 32:11, alegraos en Adonai y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, ¿sí? Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, cuando la persona no es íntegra, cuando la persona no es recta, cuando la persona no es justa, ¿verdad? En principio, pues no tiene gozo, ¿sí? Está preocupada, ¿verdad? Porque hay culpas, ¿sí? Y entonces, pues tampoco hay júbilo. Entonces, cuando una persona es recta, íntegra, justa, se están manifestando atributos de Cristo, ¿verdad? Pues es una persona que tiene júbilo. Es decir, un gozo que se percibe a los ojos de los demás. Una alegría que es evidente a los ojos de los demás, ¿sí? Salmo 32:11, alegraos en Adonai y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, lo repetí. Isaías 52:8, voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Adonai vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Adonai ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Pues amén, gloria, aleluya. Otro significado de júbilo es del hebreo 1523, que es Gil. Y después dice que es una raíz primaria que dice que es girar alrededor bajo la influencia de cualquier emoción, dice violenta, usualmente dice regocijarse, temor, alegrar, alegrarse, alegría, gozar, júbilo, recrear, regocijar. Nos dice Isaías 35:2, dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria de Adonai, la hermosura del Dios nuestro. Pues amén, gloria, aleluya. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Júbilo del hebreo 6670 Quetzal, que es raíz primaria relucir, ser alegre, sonar claro, dice brillar, clamor,
Pues una persona, por supuesto, que tiene júbilo, ¿verdad? Que tiene un gozo excesivo, ¿verdad? Pues es una persona que brilla, ¿sí? Que resplandece, dar voces, júbilo, regocijar. Y nos dice Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Adonai, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces aquí dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Adonai. Bueno, los de la casada pues solamente tiene los hijos que concibe, ¿verdad? Con su esposo, ¿sí? Y aquí dice que los de la desamparada pues no tiene más que hablar de la palabra, llevar el evangelio y tener muchos hijos que se conviertan al evangelio, a Cristo, ¿verdad? Por eso dice, son más los hijos, ¿verdad? De la desamparada, ¿sí? Jeremías 31:7 dice, porque así ha dicho Adonai, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabar y decir, oh Adonai, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo lo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverá acá. Amén. Aquí júbilo del griego 4486, que es regnumi, que dice, nos dice aquí que es romper, destrozar, partir, separar, ¿sí? Y entonces aquí nos dice Gálatas 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bueno, es parecido al que habíamos leído, ¿sí? Bueno, mis hermanos, pues yo espero que esto les sirva, ¿verdad? Y que tengan un poco más de claridad de lo que es el júbilo, que es un gozo abundante, excesivo, pero que hace brillar tu vida, que te lleva a cantar, a danzar, ¿verdad? Y que bueno, esto, ¿verdad? Es lo que en realidad se ve en la congregación, que realmente estamos en júbilo, aclamando, ¿verdad? Aprobando, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso por todo lo que ha traído respuestas, por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que nos ha revelado, ¿verdad? Y que entonces cuando nos congregamos, así como dice la palabra, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, para exhortarse al amor y a las buenas costumbres. Entonces ahí hay danza, ahí hay alabanza, ahí hay llanto, hay regocijo, hay sonido de instrumentos, ¿verdad? Entonces implica, ¿verdad? Todo esto, un júbilo en el cual estamos aclamando al Dios vivo y verdadero, el que nos ha dado salvación en Cristo Jesús. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.